Padre maravilloso, te adoramos, te exaltamos, Señor Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti, Dios, para exaltarte, para adorarte, para engrandecer tu nombre, Señor Jesús. Gracias por lo que haces por nosotros cada día, gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana, Señor. Hoy nos disponemos a aprender de ti, a escuchar tu palabra, Señor. Hoy nos disponemos a aprender, disponemos nuestro corazón para lo que tú quieres hablarnos. Y te voy a invitar en esta mañana. Hoy el tema de la enseñanza se llama ¿cuál es tu campo de lentejas? Y quiero que vayamos en la Biblia a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Vamos a detenernos hoy un poco en un personaje muy especial que encontramos en la Biblia que se llama Sama. Sama fue uno de los valientes de David, fue uno de los hombres que estuvo con David, pero fue uno de los hombres que se destacó por ser un valiente guerrero, por ser un hombre leal, un hombre de fe y un hombre arriesgado. Vemos en la palabra en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 11, después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Sama tenía una pequeña heredad, en la cual había sembrado lentejas. Sembrar implica muchas cosas. Sabemos que el sembrar implica arar la tierra, implica sembrar la semilla, implica cuidar la semilla, ¿cierto? En ese proceso de cuidar está el regar, está el ambiente, la temperatura. Muchas cosas influyen para que esa semilla que sembramos germine. Y Sama había sembrado en esa heredad que él tenía semillas de lenteja. Era un campo lleno de lentejas. Tú sabes que se siembra una sola vez, pero se cultiva muchas veces en este terreno, pero esa heredad representaba el sustento de la familia de Sama. Sama estaba ocupado, cuidaba el sustento de su familia, la provisión para su familia. Vemos que este terreno para Sama era importante. A los ojos de muchos hombres podemos decir, bueno, pero simplemente era un campo de lentejas, pero para Sama era algo muy importante. Y de pronto sucede algo inesperado para Sama. Y es que los filisteos irrumpen en su propiedad, van tras su cosecha, y el enemigo vino contra la heredad de Sama sin piedad. Llegó a destruir, llegó a tomar posesión de esa heredad, llegó a tomar posesión, a coger ese cultivo, esas semillas que ya habían brotado, que ya habían germinado, ese producto de la tierra. Llegaron los filisteos a tomar propiedad sobre ese terreno. Y resulta que así sucede muchas veces en nuestra vida. Nosotros como creyentes muchas veces vienen ataques a nuestras vidas. Viene el enemigo a tratar de destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Una familia, un buen empleo, un ministerio. Vemos aquí que esta es una de las cosas que le pasó a Sama. Vino y irrumpió el enemigo en su territorio a tomar propiedad, a señorearse de ese terreno. Y yo te hago la pregunta hoy, amado amigo, amado hermano. Hagámonos la pregunta, ¿cuál es nuestro campo de lentejas? ¿Cuál puede ser ese campo de lentejas? ¿Cuál puede ser esa bendición tuya, esa heredad? Puede ser tu familia, puede ser tu economía, puede ser tu salud, puede ser tu paz, tu heredad, tu ministerio. Cualquiera de esas cosas que he mencionado pueden ser tu campo de lentejas. Y quiero que analicemos hoy cuál es la actitud que nosotros debemos adoptar, cuál es la actitud que nosotros debemos tomar cuando vienen esas circunstancias a nuestra vida. Y una de las cosas que podemos llegar a hacer, y lo peor que podemos hacer, es salir corriendo, es huir cuando vienen esas dificultades, cuando vienen esos problemas, cuando vienen los obstáculos. El huir es sinónimo de cobardía, es sinónimo de temor. ¿Cuántas veces hemos huido y hemos dejado todo por temor? Todo por el miedo, por la incertidumbre, por la inseguridad o por el temor a luchar. Es importante, cuántas veces de pronto hemos podido dejar a un lado, atrás, una carrera profesional, un negocio, un hijo, una familia. Antes de huir,
debemos dar la pelea. Cualquiera de estas cosas que he acabado de mencionar puede ser ese campo de lentejas. Cuando vienen las pruebas y cuando vienen las dificultades, nos llenamos de temor, de cobardía y nos dejamos intimidar. Y hay una historia muy bonita que quiero que tú vayas ahí en tu palabra a Números, el capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Yo sé que de pronto tú conoces esta historia, tal vez muchas veces la hemos leído. Y es el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto y iba camino a la tierra prometida. Dice entonces, toda la congregación gritó, versículo 1, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Vemos una situación aquí muy particular. El pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, había salido de tierra de esclavitud, pero debía enfrentar ciertos retos, debía enfrentar ciertas dificultades. Y una de esas dificultades para tomar la tierra prometida era que debían ir y conquistar esa tierra prometida, debían ir a ese lugar que Dios les había prometido y había que librar unas batallas. Y todos en las vidas tenemos batallas por las cuales nosotros tenemos que luchar. Hay batallas que nosotros tenemos que ganar. Y tal vez cualquiera de esas circunstancias difíciles pueden representar ese campo de lentejas que tú y yo tenemos que cuidar. Vemos que cuando se designaron un grupo de espías para ir a reconocer la tierra, de los 2 espías que fueron a reconocer la tierra, que ellos tenían que conquistar ese terreno donde ellos tendrían que ir, 10 se llenaron de temor. Vieron más las imposibilidades los gigantes, las circunstancias difíciles. Vieron que el pueblo no podía con aquellos gigantes. Pero de esos 12, 2, Josué y Caleb. Josué y Caleb creyeron que podían quedarse con aquella tierra. Todos los cobardes, los que no creyeron a Dios, fueron sentenciados a no heredar esa tierra prometida. Y todos murieron. Solo sus hijos, Josué y Caleb, pudieron entrar en esa tierra prometida. Y vemos en el versículo 14, capítulo 14, versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y miren los comentarios que hace Josué y Caleb al pueblo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vemos que de un pueblo, de unos 2 espías específicos, ¿y quién eran esos 2 espías? Eran líderes de este pueblo, eran hombres que representaban a este pueblo, pero 10 estaban llenos de temor. Solamente dos creían en el poder de Dios, en lo que Dios podía hacer a través de cada uno de ellos. Vemos que para Sama, aunque puede ser insignificante a los ojos de los hombres, un terreno de lentejas, pero para Sama representaba su bendición, para Sama representaba esa heredad, para Sama representaba algo especial para él, porque era el sustento para su familia. Ese terreno representaba esa bendición de parte de Dios para él y para su familia. Y a veces Dios nos da muchas cosas, Dios nos da cosas y pone cosas en nuestras manos,
pero desafortunadamente muchas veces tenemos en poco la familia que tenemos, los hijos que tenemos, el ministerio que tenemos, la casa que tenemos. Tenemos en poco las cosas que Dios nos ha dado. Y por eso podemos, cuando vienen las dificultades, salir corriendo. ¿Cuál es nuestra posición cuando se presentan esas dificultades? ¿Cuál es mi posición como hijo de Dios? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es la posición que yo adopto? ¿Cuál es la posición que tú adoptas cuando vienen esas dificultades, cuando vienen esas luchas, esas circunstancias difíciles, cuando de pronto el camino se hace angosto, más estrecho? ¿Salimos a correr o nos enfrentamos? ¿Le dejamos al enemigo nuestra heredad? ¿Dejas en manos del enemigo tu familia? ¿Dejas en manos del enemigo tu heredad, tu bendición, tus hijos, tal vez tu esposo o tu salud? Tu salud puede representar ese campo de lentejas. Y tal vez el enemigo te ha estado atacando, te ha estado influenciando para que tu salud se deteriore. Esa salud también puede representar ese campo de lentejas. Ese campo de lentejas puede estar representado en tu economía, en tus hijos, de pronto una heredad que tienes, un negocio que tienes, en tu casa, en tu esposo. ¿Cuál es tu campo de lentejas? ¿Cuál es la posición que nosotros adoptamos cuando vienen esas circunstancias difíciles a nuestra vida? ¿Salimos a correr? ¿Huimos? ¿O nos quedamos a enfrentar? ¿Le dejamos al enemigo nuestra heredad? ¿Dejas en manos del enemigo tu familia? ¿Dejas en manos del enemigo tu economía? ¿Dejas en manos del enemigo a tus hijos? Aquello que tanto te ha costado conseguir. Sama no huyó. Sama no se lamentó. Se paró en medio del campo y peleó y defendió su heredad con todas sus fuerzas. Vemos que Sama no estaba acompañado. Sama estaba solo. Y vemos también un ejemplo de esa lucha en la Biblia es Jacob. Él entendió que su bendición venía de Dios, que Dios era el que podía cambiar su historia. Quiero que vayamos a nuestra Biblia en Génesis capítulo 32, versículo 22. Todos conocemos la historia de Jacob. Esaú y Jacob eran dos hermanos, pero el primogénito fue Esaú. Pero desde que Esaú nació y Jacob nació eran gemelos. Ellos estaban en el mismo vientre, pero desde ahí hubo una rivalidad. El primogénito fue Esaú y Jacob siempre quiso robar esa primogenitura porque la primogenitura significa bendición. El primogénito es bendecido por parte de los padres. Vemos en la Biblia en Génesis capítulo 32 versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vemos que en este lugar en particular tuvo Jacob una experiencia que sin duda transformó su vida. Yo sé que Jacob después de ese día no volvió a ser el mismo, pero vemos que Jacob antes de esta experiencia pasó por momentos muy difíciles. Jacob quería a toda costa, de muchas formas, conseguir la bendición. Y utilizó esa noche.
Jacob utilizó esa noche, usó esa noche, esa oportunidad de parte de Dios, y fue donde Jacob fue bendecido. Su historia fue cambiada, su futuro fue cambiado. El pasado quedó atrás, pero a partir de ese momento Jacob fue una persona diferente. Jacob entendió que su bendición venía de Dios, que su bendición era Dios. Y muy importante que nosotros entendamos que así como Jacob entendió que la bendición venía de Dios, también Sama sabía que esa bendición que él tenía venía de parte de Dios, y como tal él tenía que trabajar por esa bendición, cuidar esa bendición. Sama no le importó. A Sama no le importó que él estaba solo. A Sama no le importó que nadie lo apoyara. Él no corrió, Sama no corrió, no huyó. Sama se paró en medio de ese campo y peleó. ¿Cuál es la posición que nosotros adoptamos cuando se vienen esos momentos difíciles, esas circunstancias que ponen a prueba nuestra fe, esas circunstancias que el enemigo muchas veces levanta en nuestras vidas para que nosotros desfallezcamos, para que nosotros abandonemos, para que nosotros dejemos de persistir? Debemos adoptar la posición que adoptó Sama. Debemos tomar la posición de defender lo que es nuestro. No importa quiénes te han abandonado, no importa quiénes te han traicionado, no importa quiénes te hayan dejado. Hoy Dios nos está haciendo esa invitación de que no abandonemos las cosas que Dios nos ha entregado. Tu familia, tus hijos, tu salud, aquellas cosas que Dios ya conquistó y te entregó, que son, por ser hijo de Dios, son tu heredad. Y debemos nosotros tomar una posición firme, tomar una posición de batalla, tomar una posición de victoria, así como la tomó Sama. Sama no se puso a detenerse en lo que lo rodeaba. Sama no se puso a mirar a los filisteos. Sama miró quién era él. Sama miró quién estaba con él. Y así pudo defender, y dice la palabra que Dios le dio una gran victoria ese día frente a los filisteos. Dios nunca nos abandona. Sama mató a sus enemigos, pero Jehová vio en Sama su valentía y le dio la victoria. Dios quiere ver en nosotros esa valentía, Dios quiere ver en nosotros ese tesón, esa entrega que nosotros hacemos a las cosas que Dios nos ha entregado. Para Sama simplemente podemos decir era un simple campo de lentejas. Hay cosas que Dios nos entrega, que a tus ojos pueden ser pequeñas, pero tú no sabes qué hay detrás de esa bendición. Tú no sabes qué hay detrás de tus hijos, qué hay detrás de tu familia, de tu hogar, de tu economía. Qué cosas son aquellas que Dios ha usado para bendecirte. Y como tal, así como Jacob entendió que su bendición venía de Dios, así como Caleb y Josué entendieron que no importaban las dificultades, que no interesaban los gigantes que tuvieran que enfrentar, porque Dios estaba con ellos y Dios les iba a dar la victoria. Pero habían cosas que defender, habían situaciones difíciles que enfrentar, y en nuestra vida como creyentes todos, sin duda tendremos muchas cosas que enfrentar. ¿Cuál es tu campo de lentejas? Es mi campo, son mis lentejas. Dijo Sama, es el alimento de mis hijos, es mi heredad y la voy a defender. Sama no se detuvo a pensar, Sama actuó. ¿Cuál es tu campo de lentejas? ¿Tu salud? ¿Tu economía? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu heredad? ¿Qué representa en tu vida ese campo de lentejas? ¿Qué representa en tu vida eso que tú tienes que defender? Eso que tú tienes que guerrear. Hagamos como Jacob. Entendamos que Jacob luchó para que su destino fuera cambiado. Sabemos que con Dios todo es posible. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Sama no se puso a mirar al enemigo. Debemos quitar nuestra mirada de las circunstancias difíciles. Debemos quitar nuestra mirada de la escasez, de la enfermedad. Debemos quitar nuestra mirada tal vez de la rebeldía de nuestros hijos. Debemos quitar la mirada, mujer, esposa que me escuchas hoy. Debes quitar la mirada de las tentaciones por las que pasa tu esposo y empezar a mirar a Dios. Empezar a entender que el que cambia nuestro destino es el Señor. El que cambia nuestra vida
es Dios. El que nos da, el que adiestra nuestras manos para la batalla es el Señor. El que nos da la victoria es Dios. Así como hizo con Sama el Señor, que se paró Sama como un valiente a defender ese terreno de lentejas, ese lugar que Dios le había entregado. Así tú te tienes que parar. Así nos debemos parar cada día a defender, a cuidar, vigilantes, atentos a lo que Dios nos ha entregado, a ese campo de lentejas que Dios ha depositado en nuestras manos y que sabemos que sin duda nos llevará a cosas mucho más grandes. Jacob entendió que el único que podía cambiar su destino era Dios. Que el único que podía cambiar y transformar ese trasfondo de engañador, de suplantador, porque Jacob consiguió muchas cosas suplantando, engañando, pero ya Jacob no quería más eso en su vida. Jacob entendió que habían cosas más grandes, porque Jacob tenía que huir de Saúl y se la pasaba huyendo de Saúl. Y ya llegó un punto donde Jacob se cansó. Y yo estoy muy seguro que Sama también dijo, esta heredad es mía, es mi bendición, es mi lugar, es el terreno que Dios me entregó, es lo que Dios me entregó. ¿Y qué dices tú? ¿Y qué te ha entregado Dios en tus manos? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu ministerio? ¿Tu liderazgo? ¿Qué te ha entregado Dios? Que tal vez hoy estás a punto de claudicar. O estamos como aquellos hijos de Israel, como aquel pueblo de Dios que dijo, no, los gigantes son muy grandes. Mira, allá viven gigantes. Sí, la tierra es buena en gran manera, pero hay gigantes. Y todos en la vida tendremos gigantes que enfrentar. David tuvo un Goliat, pero ese Goliat lo hizo crecer, ese Goliat lo formó, ese Goliat lo catapultó a cosas mucho más grandes. Por eso no podemos tener en poco las cosas que Dios nos ha entregado, lo que Dios te está confiando. ¿Qué es lo que Dios ha confiado en tus manos? Mujer, un varón, un esposo, una familia, unos hijos. Varón, ¿qué es lo que Dios te ha entregado en tus manos? Cuídalo. Cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Dejemos a un lado la cobardía, el temor. Dejemos a un lado de escuchar y hagamos caso omiso, oídos sordos a esas voces del enemigo que nos vienen a decir que no podremos, que nos vienen a decir que el enemigo es más grande, que nos vienen a decir que es imposible, porque al que cree todo le es posible. Sama no se puso a mirar que estaba solo. Sama no se puso a mirar que era un simple campo de lentejas. Sama miró a Dios y entendió que él solo podía librar esa batalla y que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria. Y ese hombre empuñó su espada y defendió su campo de lentejas como nunca lo había hecho en la vida. Y Dios le dio la victoria. Toma en tus manos aquello que Dios te ha entregado. Toma en tus manos las armas que Dios te ha entregado y empuña tu espada y defiende aquello que Dios te ha entregado con todas las fuerzas de tu alma y de tu corazón. Cree que aquello que tú ves en este momento como imposible, tal vez tu familia está destruida, tal vez tu hogar está hecho pedazos, pero hoy es la oportunidad y esta palabra de Dios llega a nosotros para hablarnos, para inspirarnos, para motivarnos a pararnos a defender nuestro campo de lentejas. Jacob luchó por su destino. Jacob luchó para que su destino fuera cambiado. Jacob luchó hasta que se cansó. Dice, rayó el alba. Pero Jacob no se dio por vencido. Jacob entendió que la bendición vino de Dios y le dijo al ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. Esa es la posición que tú has adoptado. No soltaré esta situación hasta que cambie. No soltaré la vida de mis hijos en oración, en clamor, hasta que algo suceda. Dios nos va a dar la victoria. Muchas veces sabemos que nos hemos equivocado. Yo sé que hemos tomado decisiones equivocadas, que tal vez muchas veces tú has cometido errores y te has equivocado, que tomamos malas decisiones. Sí, esas malas decisiones nos han traído consecuencias. Jacob tomó malas decisiones. Jacob
trató de suplantar a su hermano. Jacob tomó el lugar de su hermano, engañando a su padre con ayuda de su madre para ir a obtener la bendición que le pertenecía a Esaú. Pero Jacob entendió que solamente Dios podía perdonar esa situación, que solamente Dios podía cambiar ese futuro y ese destino. Y debemos entender que solamente Dios puede cambiar ese destino, esa situación. Dios no nos ha abandonado y Dios no lo hará. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú enfrentas tus temores, quiero que analices hoy y hagas un alto y pienses cuáles son los temores que tú estás enfrentando. ¿Qué es lo que ha venido a tu vida a acabarte tal vez? La palabra dice que Satanás viene para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es eso que estás enfrentando en tu vida? ¿Cuál es ese Goliat que estás peleando en tu vida? ¿Cuáles son esas batallas a las que tú estás enfrentando? ¿Cuál es ese campo de lentejas que tú tienes que defender? ¿Cuál es ese campo de lentejas? Pero si tú entiendes, como Jacob, que la bendición y la victoria vienen de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Tu entorno va a ser transformado. Aquello que tú estás viendo, que tú dices, aquí no hay posibilidades, acuérdate que todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Y también acuérdate que nada hay imposible para Él. Al que crea, dice su palabra, todo le es posible. Sama entendió que quien peleaba con él no era él, era Dios a través de Sama, que Dios le iba a dar la victoria, que ese campo de lentejas tenía que ser defendido, porque era la heredad, era su heredad, era lo que representaba su bendición. ¿Y qué cosas en tu vida representan esa bendición? Y mira lo que dice en 2 de Samuel 23:11. Después de este fue Sama, hijo de Agé, ya lo habíamos leído, pero mira en el versículo 12. Entonces él se paró. No se paró a un lado lleno de miedo y muerto de temor porque los filisteos lo estaban atacando. Él no se escondió. Dice que se paró ¿en dónde? En medio de aquel terreno, y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Acuérdate, Sama no se escondió, Sama no se intimidó porque estaba solamente él. Tal vez tú te sientas solo, tal vez tú te sientas abandonado, tal vez tú digas, mire, todo el mundo se fue, yo estoy solo. No importa, porque para Dios no hay nada imposible. Dios hace como Él quiere. Dios puede hacer con 1 o con 10. Pero si tú y yo somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que le creemos a Dios y que no nos movemos por las circunstancias, sino porque la palabra dice que no caminamos por lo que vemos, sino que caminamos por fe, no por vista. Sama no se puso a mirar sus circunstancias. Sama no se puso a contar cuántos filisteos estaban a su alrededor. Sama simplemente adoptó la posición de un guerrero. Sama adoptó la posición de aquel que tiene a Dios en su corazón y que sabe que Dios es el que le da la victoria. Sama no se dejó intimidar. Sama no dudó en defender su heredad. ¿Dudas hoy tú en defender tu heredad? ¿Dudas tú en defender aquello que Dios te ha entregado? ¿Dudas? ¿Valdrá la pena seguir luchando por tu familia? ¿Valdrá la pena seguir luchando por tu hogar? ¿Valdrá la pena seguir luchando por tus hijos? ¿Valdrá la pena seguir peleando la batalla para que la sanidad se manifieste en tu cuerpo? Algo que Dios ya conquistó en la cruz para ti. Pero que tal vez el enemigo ha venido a robarte. Porque eso dice la palabra. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Jesucristo vino a nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia. Eso es suficiente para ti. Eso debe ser suficiente para ti. Su palabra para ti debe ser aquello que te mueve, que te inspira a creer, que te inspira a soñar por cosas mejores. No te conformes con un destino. Dios es el único que puede cambiar nuestros destinos. Dios vino al encuentro con Jacob y su destino fue cambiado. A partir de esa noche, Jacob no volvió a ser el mismo.
A partir de esa noche, Jacob fue un hombre bendecido por Dios, un hombre con el que Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, ¿quién pues contra ti? ¿Quién podrá contra ti? No tengas temor. Tal vez estás sin trabajo y tú digas, no, pero ya he pasado muchas hojas de vida, mire que no desmayes, persiste. Mantente firme creyendo que el Señor tiene una puerta para ti, una puerta abierta, que el Señor abrirá esa puerta que tú necesitas, que el Señor no llega tarde, Él llega justo en el momento cuando tú estás a punto de desfallecer, como aquella viuda en la historia, aquella mujer que su esposo había muerto y ya no tenía economía para mantener su hogar y estaba endeudada. Estaba en una situación difícil aquella mujer. Y lo único que esta mujer dijo, mira, solamente tengo este puñado de harina y este poco de aceite. Pero vino Dios a su encuentro a través del profeta que llegó a su vida. Y salió Dios a su encuentro, como sale Dios a nuestro encuentro, a cambiar situaciones que parecen imposibles. Y aquella mujer dijo, mira, profeta, comeremos y moriremos. Pero el profeta dijo, no, ve y prepara lo que tienes, pero dame a mí primero. Y te digo, dijo el profeta, que la harina de la tinaja no escaseará y que el aceite de la vasija no menguará. ¿Por qué? Porque vino Dios a salvar a aquella mujer. Porque vino Dios a cambiar la historia de esta mujer. Porque salió Dios a su encuentro. Porque aquella mujer no creía. Aquella mujer tenía problemas de fe. Porque aquella mujer dijo, mira, es lo único que tengo y comeremos y moriremos. Pero Dios salió al encuentro de esta mujer y cambió su historia, cambió su forma de ver las cosas. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Desde la óptica del mundo o desde la óptica de Dios? ¿Cuál es tu campo de lentejas? ¿Cuál es aquella cosa? ¿Cuál es aquella situación? ¿Cuál es aquella bendición sobre la cual hoy Dios te está hablando? Que te pares firme y que resistas y que pelees. Dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Que empuñes tu espada, así como lo hizo Sama, y enfrentó a los filisteos y los venció. Aleluya, así como David se paró frente a ese Goliat. Acuérdate que durante mucho tiempo, todos los días salía este Goliat y retaba al pueblo de Dios, y retaba al pueblo de Dios, y retaba al ejército de Dios. Y el ejército de Dios, ¿qué hacía? Temblaba y se escondía. Hasta que llegó uno que entendió que ese Goliat era ese campo de lentejas, que ese Goliat estaba confrontando y retando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no había entendido quién era en Dios. Pero había uno, David. David supo quién era en Dios. ¿Tú sabes quién eres en Dios? ¿Conoces lo que Dios te ha entregado? ¿Conoces lo que Dios ha hecho por ti? ¿Conoces tu posición como hijo de Dios? ¿Conoces las herramientas y la autoridad que Dios te ha entregado por ser su hijo? Porque ahí cambia la diferencia, porque ahí cambian las cosas. Si yo me veo como pobrecita, entonces ahí no podré hacer nada. Pero cuando tú adoptas y cuando tú tomas la posición que Dios te ha entregado, así como Sama, te paras en medio de ese terreno de lentejas y comienzas a pelear la batalla, que Dios, teniendo la certeza que Dios ya te ha dado la victoria, que Dios te dará la victoria y que saldrás adelante y que saldrá el nombre del Señor Jesús en lo alto y glorificado. Porque tú dirás, hasta aquí me ayudó el Señor. Porque tú dirás, Jehová peleó por mí. Aquella mujer viuda vio cómo el Señor fue, tocó su puerta y cambió su historia y cambió su futuro. Y pudo ir ella y tomar esas vasijas llenas de aceite cuando no tenía sino un pequeño chorrito de aceite. Pero fue y pagó a todos los que le debían. ¿A quién le debes tú? ¿Quién te está cobrando? ¿Quién te está pasando facturas?
Porque hoy es el día para que tú te levantes como un hijo de Dios, para que tú te levantes como una mujer de Dios a pelear y empuñes tu espada, porque Él adiestra tus manos para la batalla. A entender que sigues, que tienes que defender tu campo de lentejas y que Dios te va a dar esa victoria. Y que así como Sama, yo sé que volvió glorioso y se reía de su hazaña, pero porque él entendió que Dios estaba con él y que esa bendición venía de parte de Dios. No desmayes, mi hermano, no desmayes, mujer, que estás tal vez a punto de tirar la toalla. No hay un punto de quiebre si tú te mantienes firme en Dios. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres valientes, a ser hombres y mujeres de conquista, así como Josué y Caleb, que se pararon firmes frente a toda la contaminación que había a su alrededor, porque el pueblo estaba contaminado, porque el pueblo solo se quejaba, porque el pueblo solo murmuraba. Pero Josué y Caleb había, dice la palabra en ellos, un espíritu diferente. Hay en ti un espíritu diferente, hay en ti un espíritu que entiende que Dios te ha puesto para ganar, que Dios te ha puesto para dar la pelea, pero también para salir victorioso. Y Josué y Caleb dijo, sí, evidentemente todo lo que ellos dicen es cierto. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra en buena manera y sí hay gigantes. Pero ellos dijeron, pero no nos preocupamos por eso, porque nosotros que tenemos a Dios, nosotros que estamos con Dios, los comeremos como pan. ¿Sí ves la diferencia entre un hombre de fe y un hombre que no tiene fe? ¿Sí ves la diferencia entre un hombre que sabe quién es su Dios y a dónde lo quiere llevar Dios? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿Cuál es el campo de lentejas que tú estás a punto de entregar, de claudicar? ¿Cuál es ese campo de lentejas que tú estás a punto de entregar en manos del enemigo? Hoy, mi hermano, hoy, amigo, te inspiro para que tú te afirmes en Dios, para que tu fe sea fortalecida a través de la palabra, para que tú adoptes esa posición como ese guerrero, como esa mujer de guerra, como ese hombre de guerra que toma sus armas y empuña sus armas y sale victorioso de sus batallas. Y su fe se incrementa porque sabe quién es su Dios. Qué bueno que David empezó con un grupo de hombres que pocos daban, que casi nadie daba por ellos algo. Dice la palabra y cuenta la historia, cuenta la palabra que eran los 400 endeudados, amargados, endeudados y enlutados. 400 hombres que realmente la sociedad no daba mucho por ellos. Sin embargo, se unieron a David. Sin embargo, a través de la vida de David, sus vidas fueron tocadas y sus vidas fueron transformadas. Y vemos grandes hombres de Dios. Si usted quiere, siga leyendo ese capítulo de Samuel, segunda de Samuel que leemos hoy, y encontrarás allí la historia de muchos hombres que fueron los valientes de David. Aquellos que se atrevieron a creerle. Aquellos que se atrevieron aún a irrumpir en territorios enemigos solamente por traer a su líder un vaso de agua. ¡Qué tremendos hombres! Otro dice la historia que peleó hasta con su espada, hasta que su espada se quedó pegada en su mano. ¡Qué historia tan tremenda! Y tú y yo somos hombres de guerra. Tú y yo somos mujeres de conquista. Dios nos ha puesto en esta tierra no para huir, como un día dijo Nehemías cuando se levantó el enemigo. Dijo, ¿un hombre como yo ha de huir? No, yo no huiré. Me quedaré y pelearé y defenderé y conquistaré y haré lo que Dios desea que yo haga. Hoy, mi hermano, te animo, amigo, te animo, mujer de Dios, a pelear, a conquistar, a seguir caminando, a seguir hacia adelante, a seguir creyendo en las promesas que Dios te ha hecho. Dios no miente, Dios no se arrepiente de sus promesas. Empecemos a mirar como Dios mira. Empecemos a mirar como Sama miró su campo de lentejas.
Dijo, qué poderoso es mi campo de lentejas, qué poderosa y qué bendición esta heredad. Y la defenderé con mi vida si fuere necesario. Porque yo creo que Samá no lo dudó un segundo. Dijo, si he de morir, pues que muera peleando. Si he de morir, pues que muera con las botas puestas. Pero yo sé que Dios me dará la victoria. Cierra ahí tus ojos donde estás, por favor. Señor, te damos gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos al dueño del universo a nuestro favor. Gracias, Señor, porque sabemos que hemos sido adoptados en Jesús, porque somos aceptos en el amado, porque somos tus hijos, Señor, y tú eres nuestro Padre. Porque hemos sido comprados a precio de sangre, porque hemos sido rescatados, Señor Jesús, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Porque sabemos que tú, Dios, tienes escrito en tu libro muchas cosas acerca de cada uno de nosotros, y que esas cosas se cumplan, Señor. Que tú encuentres aquí un hombre y una mujer dispuesto a pelear sus batallas, dispuesto a salir victorioso, porque tu palabra, Señor, abunda en nuestros corazones, Señor, porque en ti somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Porque para ti no hay nada imposible ni difícil. Y tal vez muchos de los que están hoy conectados, de los que están escuchando esta palabra, tal vez tú sientas que tu vida, que tu ministerio, que tu familia, que tus hijos, que tu hogar está hecho ruinas. Pero hoy Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, levántate, levántate, levántate y empuña tus armas y ven a pelear, ven a pelear. ¿Y cómo peleamos? Creyendo. ¿Cómo peleamos? Con la fe. ¿Cómo peleamos? Con la palabra, que es la espada del Espíritu. Mujer, hombre de Dios, enjuga tus lágrimas y párate. Levanta tu rostro en alto y párate. Y dile, Señor, dime qué es lo que quieres hacer. Dime qué es lo que vas a hacer. Solamente Dios necesita hombres y mujeres obedientes, dispuestos a hacer lo que Dios desea hacer. ¿Qué tal si tú le dices, Dios, aquí estoy? Aquí está mi vida, estoy dispuesto a hacer lo que tú deseas que yo haga. Entrego mi historia, entrego mi pasado, así como Jacob dijo, ok, acá hay un antes y un después. Antes fui un engañador, antes fui un tramposo, pero a partir de esta noche soy un hombre bendecido por Dios. Soy un hombre que cambió su historia porque se atrevió a pelear, porque se atrevió a luchar, porque se atrevió a creer por cosas más grandes. Y yo hoy te reto, mi hermano, a través de la palabra, a que nosotros nos paremos a creer por cosas aún mayores, porque Cristo está en nosotros y Cristo está con nosotros. Dios te bendiga, amado hermano. Te reto para que pienses esta semana en esta palabra, para que a partir de hoy adoptes una posición diferente, adoptes una posición como hijo de Dios, adoptes una posición como un guerrero, una guerrera de Dios, como un hombre y una mujer que saca adelante sus batallas, que sale adelante de las tentaciones, como un hombre y una mujer de reino, un hombre y una mujer que ha sido puesta a gobernar sobre las situaciones. No las situaciones lo gobiernan, sino un hombre y una mujer que gobierna sobre las circunstancias. Acuérdate que la palabra dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, reinando junto con Cristo Jesús. Tú estás reinando. Las circunstancias no se pueden señorear en tu vida. Tú estás reinando, tú estás gobernando. Tú estás creyendo por aquello que Dios te ha prometido. No importa lo que esté pasando, no importa cuántos se hayan ido, no importa si estás solo. Si Dios está contigo, ¿quién pues podrá contra ti?
Te damos gracias, Señor Jesús, por esta hermosa palabra, Dios, que me inspira, que me reta primeramente en mi vida, Señor Jesús, a defender mi campo de lentejas, Señor Jesús. Que esa madre se pare, Señor Jesús, a defender, Señor, en oración, en intercesión a sus hijos, Señor. Que esa mujer o ese hombre también se pare a defender y a pararse firme contra las acechanzas del enemigo. A creer por su sanidad, a creer por su salud, a creer por su libertad financiera, a creer por las cosas que Dios ya nos ha entregado. Te doy gracias por ello, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo a partir de este momento empodere de una manera aún mayor y poderosa sus vidas, Señor. Y cada vez que las maquinaciones y que las acechanzas del enemigo vengan a rondearnos con pensamientos, Señor, de derrota y de frustración, nos podamos parar firmes y creer que aquel que nos ha prometido será fiel para que se cumpla aquello que Él nos ha prometido. Yo te doy gracias, Señor Jesús, y bendigo la vida de mis amados amigos, hermanos, los bendigo, Señor Jesús. Y te pido, Dios, que sus vidas sean empoderadas por el fuego y el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.